Ahora sí, ¿qué tal? Nos estábamos bardeando entre nosotros. Sí. Siempre Una igual. previa muy picante. Sí. Sí. Hola, buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? sábado. Los tres. Los tres, la unidad. Hoy La vamos unidad. a La hacer, hoy vamos esencia. a volver un poco al origen, ¿no? Así arrancó Sí, La todo. verdad que sí. sí. Porque en realidad originalmente la idea de pretemporada era los tres charlando de temas de Claro. deporte, como tipo tercer tiempo, y no sé cómo terminamos teniendo cada sábado un invitado, invitada. Y qué invitados. Sí, así. no, la verdad Invitados, que terminamos viajando, sí, de todo. La vida. Estamos puede como expandiendo la lista de amigos. Ojo, estamos como en un mes muy, muy importante para nosotros porque es todo en esta época, hace un año se estaba como planificando esto, estamos a nada de cumplir un añito acá en Punto Claro. Cero, que nada, que pasó volando. Estábamos volando. en la cocina cuando ni Estaba siquiera tal cual. fecundando. éramos los cinco. Bueno, Vamos, todas las metáforas juntas. sí, ahora todas ¿qué juntas. fecunda en la cocina vos? Bueno, cada uno fecunda donde ¿Qué? quiere, donde Ay, puede. no, Se iba a la pero- mía la decoración. No fuimos Vamos a la- al corte. Perdón, Vamos al disculpen. corte. Bueno, no, la cosa, hablando en serio, o no, jamás O no, hablamos bueno. en serio, estamos a un mes y la verdad que han pasado Muchas personalidades, amigos, conocidos, hicimos nuevos amigos, Re. venimos recorriendo un camino que impensado para nosotros tres en muchos aspectos, de tres locos que queríamos hablar de deporte, que en vez de hacerlo tomando mate en el tercer tiempo, dijimos, vamos a hacer un podcast, un programa, y acá estamos un año después. Tomando mate. Tomando mate. En Y un hablando hermoso de deporte estudio. igual. Y seguimos siendo amigos, eso es lo bueno. Sí. Claro. Sí, Hubo sí. chispazos, pero. Hubo Pero hubo se pudo. cargadores rotos, así que Car- como oh. olvidarlo, Pero bueno, lo pudimos superar. Pero acá estamos Mate. y viajes de por medio y se viene una segunda temporada que no sabemos mucho porque no sabemos muy bien qué vamos a hacer. Va Sí. a haber algunos cambios y dentro de esos cambios que queremos implementar o que estamos pensando y siempre los tres tirando ideas, una era dedicarle un poco el espacio también a las noticias que tienen que ver con lo deportivo, ¿no? A la noticia y a las realidades Exacto. y políticas que suceden, que Sí. si bien Sí, siempre hablamos de atravesamos. correr, del trail y demás, detrás de cada carrera hay también decisiones políticas que son las que permiten que se lleven adelante o no. También hay, viste que trajimos muchas promesas de chicos Sí. que empujan, que quieren estar ahí, pero para que eso sea posible también necesitan de la otra parte, del Sí, apoyo totalmente. de políticas eficientes del deporte que impulsen su carrera y que no terminen siempre siendo, como que no está mal, ¿no? Que el principal sponsor sea la familia, pero Claro. llega un momento que la familia Sí, no da no puede abasto. No, sostener, y, digamos. Y uno tiene que y lo realizar. ideal que el deporte sí realmente termine siendo igualitario y generador de oportunidades. Hemos tenido acá muchísimos deportistas. Voy a mencionar uno porque él lo cuenta y de hecho en una entrevista que hizo hace poco en Mejor Correr lo contó, Agus Contreras, Sí. cómo su realidad hubiese sido completamente diferente por el lugar donde le tocó nacer, el barrio, qué sé yo, que si bien es una familia promedio, digamos, Sí. sus oportunidades principales llegaron de la mano del deporte. Félix Sánchez, sin ir más Tal lejos, cual. también Ujú. su oportunidad deportiva y cómo le cambió la vida dedicarse al deporte, y tantos, ¿no? No sé, nombrar dos que tuvimos acá sentados y con los que tuvimos la oportunidad de charlar. Y justo esta semana, además, pasaron un montón de cosas que tienen que ver con eso. Y sin ánimos de bajar línea política, pero sí bajando línea, porque todo es hecho es político, es importante marcar dos situaciones completamente contradictorias, pero a la vez esperanzadoras que se fueron dando esta semana. Una noticia que ya venimos siguiendo y que nos viene atravesando desde el... Yo voy a dar un contexto histórico como para Dale. ubicarnos con lo que tiene que ver con el ENAR, puntualmente, Adri, que fuiste vos el que trajo la noticia para hablar del tema y por ahí para ponernos en contexto qué es el ENAR y cómo viene transitando su vida, digamos, en estos últimos tiempos. Y lo importante de este año se dio una frase muy fuerte que a través de una serie que es nadie se salva solo. Y es totalmente real. Es totalmente real. Y bueno, ENAR arranca su historia por allá por el 2009 con una gran ola que se llamó... En ese momento hubo una fiebre olímpica, 2008, Claro. muchas medallas, venían con un empuje muy fuerte las leonas, se logra un oro olímpico en el Sí. ciclismo con Curuchet. Con el gobierno de Cristina, vale aclarar. Claramente, Ujú. sí. Yo, bueno, todos saben cuál es Sí, mi sí. postura, así que no hace Sí, falta sí. aclararlo, pero sí me gusta más resaltar cuál es la diferencia muchas veces
entre un Estado presente y un Estado no presente. cual. En esta época en la que venimos transitando, donde vemos cagar a palo a los jubilados, donde vemos sacarle pensiones a la discapacidad, donde vemos que no importa, arreglátela solo, salvate solo. No es así. Y el deporte es un reflejo de Tal eso. cual. Todos venimos también luchando con el tema de la SAD y de lo que los clubes de barrio, bueno, palabras que nos resuenan y que no son tan importantes en esta era. Estamos en un momento donde es re importante quiénes son los legisladores, quiénes son los que deciden las leyes, es re importante. Y en ese contexto, esta semana se presentó, y ya tiene dictamen, una ley, que después nos vamos a meter más profundamente, pero voy a ir un poquito de nuevo para atrás, y año 2009... Y en esta ola olímpica que se venía dando, donde todos nos ponemos la camiseta y festejamos, donde en cada Juego Olímpico no hay persona que no ponga TIC y mire y escuche a Bonadeo hablar de... No sé, ahí nos enteramos que hay deportes que... ¿Qué es este deporte? Sí. Pero ahí, como buenos argentinos pasionales que somos, nos ponemos la camiseta de lo Miramos que sea. todo, Hockey, sí. fútbol, handball, tenis, Olvídate. tenis de mesa, tiro, qué sé yo, no importa, arco y flecha, lo que sea, pero todos nos quedamos así y cuando hay una medalla ni hablar. Bueno, y con esta ola... empieza a aparecer la idea de generar un espacio para el alto rendimiento. Así que fue que en el 2009 pasó por el Congreso Nacional, se sanciona la ley 26.573, que se sanciona el 2 de diciembre de ese año, y que hablaba de muchísimas cosas que me van a decir un montón no se cumplieron. Es verdad, nunca se cumple todo, pero siempre es mejor algo que nada. Pero lo más importante que tenía esa ley era que un impuesto que iba a la telefonía celular, que salía de la telefonía celular, que era del 1%, iba directamente a este ente autárquico, o sea, independiente del Estado, con lo cual el Estado no ponía un peso, y se derivaba a el desarrollo olímpico. Consecuencia de este hecho, entre el año 2009 y el 2017, cantidades y cantidades de atletas de barrio salieron a la luz. Había un montón de planes que se generaron, proyectos de deportistas, bueno, no sé, no voy a mencionar porque son muchísimos. A los deportistas se les otorgaba una beca, pero más allá de la beca, que es muy poca y que tendría que ser mucho mayor, lo importante eran los programas que había. Y principalmente en el atletismo, nosotros de ahí ya sabemos, hay un montón de atletas que tuvieron la posibilidad de participar de panamericanos, campeonatos nacionales, campeonatos, torneos mundiales, ni hablar de llegar a Juegos Olímpicos donde las marcas, bueno, requieren bancar su preparación básicamente, los viajes, a veces lo que le falta a los atletas de nivel va local por ahí. es como se dice, codearse con sus pares en otros lugares, que muchas veces quedan afuera por no poder pagar, tener presupuesto para viajes. Exacto. Y entre otras cosas. ¿Y sabes qué era, para mí, a mi criterio, lo más importante? La posibilidad de soñar con poder hacerlo. Claro. Porque si vos ves a otro de tu barrio que está yendo a la pista o de que va a un club y que de ese club fue fue a competir al otro barrio y del otro barrio fue un metropolitano y del metropolitano fue al nacional, del nacional fue al latinoamericano. Ahí al sudamericano, al mundial, o sea, te da la posibilidad de soñar. Sí, también, que el ¿no? deporte dignifica y bueno, permite hacer algo para el bien de uno y inspirar a otros. Sí. Bueno, volviendo al hilo de la historia, en 2017, bueno, cambia la cuestión, cambia la base y ese impuesto que iba del 1% cambia de manos lo sacan, o sea, muy bien no se sabe cuál es la realidad de todo eso y a dónde fue a parar esa plata, que tampoco nos importa a nosotros mucho, o sí, nos debería importar. Bueno, lo que pasa en 2017 es que la reforma tributaria eliminó el impuesto del 1% que se le facturaba a la telefonía. O sea, con la mía, con la tuya, con la de Diego, con la de mí, con la de todos. Todos los pibes tenían la misma posibilidad porque tenían una beca. Y bueno, háblame de meritocracia. Si tenías mérito, tenías la posibilidad económica, porque si no, de la otra manera es el que tiene la suerte del sponsor, el que tiene los papás que tienen un poco más de plata y el sponsor familiar del que hablamos siempre, y el resto, bueno, se quedan ahí mirando o no pudiéndolo hacer. Así que ahí, lo que financiaba en realidad al ENAR, y bueno, y ahí empieza a provocarse una crisis total en el financiamiento del deporte de alto rendimiento. Nosotros
esto lo escuchamos, lo sabemos, conocemos atletas. El que lo vive en carne propia, bueno, tiene lo propio para contar. Y bueno, y ahí se perdió completamente, por lo cual, además, pasó a depender del Estado Nacional. Entonces perdió su autonomía. Sí, sí. Pasó el tiempo, no se arregló, no se modificó. Pandemia de por medio, llegó París, y después de París, en donde quizás hubo un dejo de esperanza con las libertades que supuestamente íbamos a gozar. Y ahí fue aún peor porque el ENAR y el dinero que se destina a nivel nacional se recortó un 56%. Con lo cual se recortaron becas a lo loco. Ahí sí, nosotros ya muy metidos sabemos de personas puntuales que le han sacado la beca. Y además no solamente sacaron y quitaron becas, sino que se congeló lo que le daban. Con lo cual, todos sabemos, o sea, todos vivimos en el mismo país, lo que cobran es tan ínfimo que ni siquiera les alcanza para nada, ¿no? Sabemos que las becas no terminan hechos, de hecho terminan acudiendo a otros privados para conseguir recursos. Convengamos, vale decir que nunca es suficiente porque lo que requiere un atleta de alto rendimiento siempre necesita de sponsor, pero vos ya sabés que tenés determinadas cosas cubiertas. En nuestro caso, que solamente vamos a decir muy burdamente, son calzados para correr, ya implican un presupuesto. Es un montón. Sí, sí. Imaginen lo que bueno, un ciclista, alguien que hace canotaje o cualquier otra disciplina. Sí, pero también implicaba, me parece que es lo más importante, porque en cada disciplina es diferente y algunos atletas van a decir, a mí no me alcanzaba, para mí era un montón. Eso ya es muy personal y depende mucho. O aquellas disciplinas, perdón que te interrumpa, me estaba acordando, aquellas tranqui. disciplinas que no están tan explotadas en el mercado. Estoy pensando, porque vos hablamos de correr y bueno, tenés casa de deporte en todos lados, pero aquel que hace jabalina, el que hace bala, no tiene muchas tiendas para ir a ver. ¿No? De hecho, hace poco recordé una nota de un muchacho que hacía lanzamiento de bala, que le pidieron qué quería, si tuviera que pedir un deseo, una cosa así, y pidió balas para lanzar, porque él le estaba pidiendo prestadas. Sí, fue hace poco en el Mundial y Bonadeo lo hizo público a Televisión Nacional y fue uno de los que empezó también con esta movida del reclamo, que es real. Hoy en día el ENAR atraviesa una crisis terrible. O sea, casi, por lo que nos vienen comentando, casi a punto de desaparecer. Como muchas otras instituciones, sí. Es verdad, pero esto es como muy simbólico además, porque en esas épocas donde se generaban las becas, bueno, se llevaron muchos atletas olímpicos a llegar a marcas, a torneos internacionales y sobre todo el desarrollo, que es lo de abajo, que es creo que que nos tiene que importar. Todos sabemos que el atleta olímpico argentino, con suerte, llega a la marca olímpica. En líneas generales, ¿no? Lo que tiene que ver con el atletismo es súper competitivo. Hay países que son potencias, están súper desarrollados. Lo hablamos, de hecho, acá 1000 veces con los atletas, con los corredores principalmente, pero lo que tenía de bueno era lo que se generaba abajo, el semillero, esto que sacaba el pibe de la calle, que en una sociedad es re importante que los pibes tengan algo para hacer que no sea, y en estas épocas en las que todo está tan difícil. Sí, creo que lo que nosotros apuntamos es que se sostenga esto del deporte para todos. No es que vamos a hacer campaña para llenarnos de medallas olímpicas, quizá eso es para elegidos, pero bueno, si uno quiere soñar a eso, tiene que arrancar por las bases. Sí, ni hablar. Y bueno, y en el marco de eso, esta semana, comentanos ahí la noticia que trajiste, que es lo que nos da algo de por qué nos motivó a hablar de esto, ¿no? No sé si tenés el nombre, hubo un conjunto de personalidades del deporte que hizo una exposición ante la Comisión de Presupuesto para justamente recuperar la autonomía de este impuesto que había y que se modificó en el 2017 y que me dijiste ya tenía media sanción. Aparentemente, la noticia puntual, mira, lo voy a leer para que sea como más, dice así: atletas y dirigentes del deporte argentino fueron a diputados a pedir por una nueva ley que garantice el presupuesto y la autarquía del ENAR, que es re importante la autarquía, ¿no? Miembros del Comité Olímpico Argentino, de la ACAD, bueno, varios que son quienes forman parte. Después podemos criticar
Sí, sí, sí. las cúpulas, que la verdad que a nosotros mucho no nos importa, lo que nos importa es que le llegue a los deportistas, ¿no? Las personas exactamente que hablaron... Estaba Carranza, que es regatista, sí, medalla de oro en exactamente. 2016. Ella fue como la voz más cantante, ¿no? Estaba Curuchet, medalla de oro en ciclismo. Exactamente. Y estuvo el último medallista olímpico de oro. Sí, el Maligno Torres. El Maligno, me causa. Que él hice, bueno, estuvo por Zoom. No, Por Zoom. por No, Zoom. bueno, pero el apoyo estuvo... Pero sí. es claro, el mensaje está Sí, claro, sí, sí, todos sí. quieren. Y acá destacaban que eran 3 generaciones de aquellos que Exacto. estuvieron sin el apoyo del ENAR, con el apoyo y bueno. Sí, esta lo que nueva se marcó realidad. mucho era eso. Curuchet, previo, que es este impulso que yo venía diciendo, que lleva a sancionar esta ley y a ejecutarla con lo del famoso 1% de los celulares, que realmente digamos que nosotros como usuarios de telefonía celular, la verdad que yo me acuerdo, porque yo de hecho milité mucho esa ley para que saliera en el 2009, me parecía algo fundamental el deporte. Con lo cual, cuando se aplica ese 1%, ni nos enteramos. 1%, a ver. No existe. Sí. Ni nos enteramos cuando pagábamos y tampoco nos enteraron cuando supuestamente nos lo sacaron. Tal cual. O sea que, en realidad, nosotros públicos, gente, ese famoso con la mía, no tiene criterio, no tiene razón de ser. Y sin embargo, ese 1% de millones de argentinos, imagínense, llevado a un lugar donde además claramente se usó la plata en los atletas, porque si no, no se hubiese desarrollado como se desarrolló para que después vinieran estas dos personas en las que sí tuvieron el apoyo. Y bueno, los datos que se daban, el título principal era Estaba que... enojada ella, ¿viste? Sí, Y la perra para seguía. tirar paños seguía. fríos. Y sigo. No, Pero no, dale. el título de la noticia era que no había presupuesto para estar un mes más. Exacto. Y que el presupuesto Como la actual- universidad, si nos queremos meter con la actualidad Sí, también, sí, sí, ¿no? sí. Que también otro tema que no nos vamos a... No, lo que No, se hablaba pero- que había un presupuesto actual de 14 millones de dólares, de los cuales si todo fuera como tendría que ser, ese presupuesto tendría que rondar los 59 millones, era uno de los datos. Sí. Y en comparativas con otros países se hablaba de que Brasil manejaba un presupuesto de 800 millones. Imaginemos que Sí, sí. somos el que maneja de la región el de menor presupuesto Sí. y bueno, Sí. se ve Y en los en la resultados. práctica lo que pasa puntualmente es que los atletas viajan menos. O sea, hoy tienen que elegir a qué torneo A qué viajan. en qué competir, o sea, claro. claramente cuando vos, si hay un campeonato, bueno, hay que ir al campeonato. Imagínense si tu equipo de fútbol tuviera que elegir a qué torneo, ¿a si dónde? puede ir a la Libertadores o no. Claro. Hoy en día, un equipo de fútbol clasifica para la Copa Libertadores y nadie se pregunta si puede ir o no por plata. A lo sumo, pues sanción, X, qué sé yo, un jugador, lo que sea. Pero en este caso, los equipos de fútbol, y si fuera un equipo, ponele que tiene que viajar y no tiene por algún presupuesto, en 5 minutos se lo resuelve todo el mundo, incluso el Estado. A ver, en cambio acá, los deportistas que viaja uno con el entrenador y quizás alguna persona más del grupo de trabajo, tienen que elegir a qué torneo pueden ir y a qué torneo no. Recordemos lo de la gente que trajimos del trail, que hablaba cuando le tocaba en el Mundial de Asia, que tenía que juntar 1 millón fácil para Dios, sí. viajar. Sí, 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 sí. Más sí. todo o sea que Sí. por más que vos clasifiques a veces a un campeonato Sí, no mundial, vale con eso, digamos. no te alcanza. No te Si alcanza. tenés- No. Y después, bueno, además de que tienen que elegir, además hablaban desde la comisión directiva que tienen que elegir ellos mismos a qué atleta apoyar y a qué atleta no apoyar. Y eso se vuelve discriminatorio. Dicho mismo desde el propio seno del ENAR. Esto, con lo cual es verdad. Acá decían que de ese presupuesto una parte va a los que ya están consagrados. Claro. Que no los vas a bajar. Ujú. Y no. Pero después queda un gris donde aquellos que necesitan esa, o digamos, vamos a llamarle proyección, no pueden despegar si no tienen apoyo. Completamente. Así que, bueno, esta semana aparentemente ya tiene tratamiento la ley, que además lo que impulsa es que vuelva ese 1%. Y está bueno porque lo que hace es ampliar un poco y lo que se pide también es que haya un representante dentro de lo que sería la cúpula de lo que sería el nuevo ENAR, que es lo que están proponiendo con esta nueva ley, es que además haya un representante por provincia
para que sea un poquito más equitativo el presupuesto. Porque bueno, no nos vamos a meter en detalle porque tampoco es de importancia en este caso, porque una vez que esté y que vuelva el apoyo y que vuelva a ser un ente autárquico y que reciba este apoyo económico, cómo se distribuye lo verán. Pero bueno, como que para que en cada provincia se pueda ir desarrollando. Así que... También no sé si hablaban querés de la agregar algo más. problemática de los atletas del interior, que tampoco la tienen fácil. Pensar para ellos pagarse un viaje, incluso para ir a entrenar al ENAR, Sí. no es fácil. No, es que es imposible. Hoy en día, nosotros veníamos hablando cuando veníamos al programa de que tenemos la suerte de que nos inviten a algunas carreras, pero a veces no podemos No viajar podés por lo que pagar, nos sale claro. combustible. Tal cual. O sea, sí vamos, viajamos, no pagamos la carrera o por ahí tenemos alojamiento, pero tenés que llegar Sí, sí, a Ushuaia o a Salta, desde acá, desde Buenos Aires, un pasaje en avión, un combustible. Y dentro de todo nosotros, digamos, no somos los, No somos no élite. somos los protagonistas. Claro. Que, si vamos o no vamos es lo mismo, o sea, es Claro. una cuestión de cobertura o lo que nosotros querramos hacer con este proyecto. Pero el deportista, si no va, pierde la posibilidad de clasificar para un Juego Olímpico. Bueno, de ahí el U20 que trabaja Claro. para que dar una mano, ¿o no? En cuanto a que consigue los hospedajes, sí, mediante sí, gestión ni con hablar. organizadores, Sí, sí. porque Bueno. entiende la necesidad de que... Bueno, planteado está el hecho, y dijimos hoy cuando veníamos, bueno, primero arrancamos con las pálidas, Sí, y después. pero la verdad que me parecía que nos pareció a los tres que había que tocar este tema, que también nosotros plantar una postura porque nos divertimos y la pasamos bien, pero el apoyo a veces no es solamente de traer y sentarlos, sino también de decir que nosotros estamos completamente a favor de... Sí, o quizás consciente de que la realidad del Sí, deporte, sí, está pasando. obviamente mostramos la mejor cara de lo que hay en cuanto a las personas que vienen y cómo llevan con pasión y dedicación, pero que también detrás de eso hay un sacrificio que hacen, como nuestro amigo Félix, que muchas veces salió a pintar casas para Sí, sí, sí. bancarse, y entre tantos otros, y bueno. Sí, ahora en trail hay muchos, y ya nos metemos también ahora con el otro tema. Hay muchos casos, sobre todo del norte argentino, donde tienen la posibilidad de tener la montaña a la mano, digamos. Sí. Han surgido muchos atletas U20 y hace poco vimos el caso de Rulo, no me acuerdo el apellido, que estaba haciendo rifas y juntando para poder viajar al Mundial de Trail, que finalmente pudo hacerlo. Y bueno, sí, requiere apoyo. Hoy en día el trail no es un deporte olímpico, con lo cual no entra dentro de ENAR y todo lo que tiene que ver con... No, pero se con va esto que venimos posicionando hablando. y bueno, hace Tal su cual, mérito. sí, tal cual. Pero se va posicionando y bueno, ya a nivel incluso mundial se está hablando de la posibilidad de incorporarlo, como en su momento fue el BMX, cuando hablábamos, o el mountain bike incluso, que ya ahora es olímpico, de incorporar un circuito cerrado como para... Y eso que hablamos de deportes que, o sea, qué importante es el club de barrio en este caso, como punto de encuentro a ese semillero. Sí, ni hablar. Porque quizá hablamos de deportes de cierta individualidad donde, bueno, cada uno también pasa a ser una decisión personal, salir a entrenar y demás, pero el hecho de tener un club donde haya un profesor formado, que te dé una guía acorde, porque, digamos, de 100 que agarran una revista con un plan de entrenamiento, capaz le resulta 1 o 2, con Sí, suerte, sí. que Sí, responden sí. bien a ese plan, pero hay otros que no, y bueno... Sí, ni Está hablar. bueno cuidar a aquel que quiere empezar una actividad y que, bueno, si se da el caso de que tiene un nivel que le permite subir de escalón, Ni hablar, bueno, ni hablar. que tenga los recursos. Bueno, nos queda poco del primer bloque. En el segundo bloque nos vamos a meter con lo lindo. Antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del ranking porque estamos a mitad del torneo U20 de Trail. Como saben, nosotros somos parte de lo que es ese grupo hermoso de trabajo. Que muchos pasaron por acá, Sí, contaron su desde su organizador principal, Santiago Santi. Petrera. Y la semana pasada, sin ir más lejos, tuvimos al nutricionista de U20, a Gaby. También pasaron 2 de sus protagonistas, Pía Pía y Laureano. Y bueno, decir que este fin de semana se está disputando la fecha número 6
en Brasil. Qué lindo. Indomit. Así que la semana pasada Bailaba. ella quería ir, ¿viste? A Ella todo. bailaba. Ella bailaba. Claro que- Mové los hombros por ahí. Claro, por ahí. La semana pasada fue la quinta fecha en UTACH y al día de hoy la posición en lo que es femenino, clasificación, programa U20, 2025, 2026, 25, 20, femenino, digo. Primera va Sol Parisi, segunda va Ayelén Huanuco, perdón. Tercera va Catalina Bologini y cuarta va Pia Carayol, que bueno, ella no participó mucho este año porque estaba preparando el Sí. mundial y así que ellas son las, bueno, sigue hasta las 13 participantes, pero vamos a leer los 4 o 5 primeros. Y el ranking masculino, que los varones han participado más. Recordemos que U20 tiene la característica de que tiene varias fechas en el año, cada fecha suma un punto. Todos pueden participar en las fechas que quieran, con solo ser menor de 20 años ya participás, ya entras en este ranking. No hace falta que participen en todas, pero sí la obligatoria para ganar el torneo es participar en la final que se hace en Champaquí. Ese no nos conviene el decirlo en el bloque siguiente. Bueno, lo Porque dejamos ahí. estamos- Sigo los varones y si querés arrancamos con eso. ¿Sigo los varones en el bloque siguiente? Claro, porque Bueno, estamos con dale. momento de anuncios, ¿o no? No, yo no. Hay que mandar perdón. al audio. Ah, Dale. perdón. Mandamos al El audio. hábito. Dale. Auspician este bloque Cardia, Centro Cardiológico y Consultorios de Primer Nivel. En Cardia te ofrecemos una atención integral, pasa por Cardia y cuida tu salud. Ubicados en calle 45, entre 14 y 15, también puedes encontrarnos en Instagram como @centro.cardia. Deportivamente saludable, entrenamiento mental deportivo. Mirá más allá de la meta, porque la vida no es una carrera, sino los momentos que se viven entre una y otra. Encontrarnos en Instagram como @deportivamente saludables. Grupo AG Runner, viví la historia que querés contar, entrenamiento grupal y presencial en La Plata. Avenida 32 y 23, también en 72 y 2. Planes personalizados y a distancia. Encontranos en @Grupo AG Runner. Mil aventuras, correr, jugar y descubrir. Un espacio donde chicos y chicas entrenan, crecen y se conectan con la naturaleza a través del atletismo, el running y el trail. Seguinos en nuestras redes @mil.aventuras_. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. También seguinos en nuestras redes, en Spotify, en Instagram, @pretemporada streaming. Bueno, ¿viste cómo me copé? Al final vos que Sí, tenías sí. miedo de que nos iba a quedar... No, por eso, No, pero no. yo Bueno, me apego a la grilla. está muy bien. Bueno, en el segundo bloque vamos con los bonaerenses. Primero Juegos Evita arrancaría Dale, yo. vamos. En orden cronológico. La vamos a dejar hablar a Mili porque yo... Sí, quedé muda. No, bueno, tenés que tirarlo de... Yo se me mate nomás. Bueno, digo clasificás. lo de la clasificación de varones en el segundo bloque. Perfecto. Creo que Nos sí. vamos al corte y en el otro bloque arrancamos con U20. Listo. Impecable. Adiós. ¿Sentís que